del cielo, a nuestra Madre, que hoy nos acompañe aquí, que se siente a nuestro lado, que nos ayude a abrir el corazón, abrir nuestros oídos, para que esta palabra, para que este encuentro no sea en vano. Que sea su presencia también la que nos ayude a dirigirnos al Padre, que le hable de esta comunidad, que le cuente que aquí están sus hijos que lo buscan, sus hijos que han sido perseverantes, que las situaciones del mundo, que una pandemia no nos ha detenido para acercarnos a Él. Que su manto nos abrigue, que nos abrace y que interceda por cada uno de nuestros deseos del corazón, de nuestras necesidades, de nuestras dificultades, y que nos ayude a sacar el mejor provecho de cada una de nuestras situaciones, alegrías y tristezas. Gracias a ella también es que estamos aquí, porque nos hemos entregado a su ejemplo de perseverancia y hoy ella sigue caminando con nosotros. Que sea ella la que se quede aquí y nos ayude a acercarnos al Padre, que nos permita seguir siendo testigos de su amor y ser testigos del verdadero testimonio de vida. Que nos ayude a decir y más que todo a ser los esclavos del Señor. Que nos permitamos ser y hacer lo que dice la palabra, lo que ha dicho Jesús en su palabra y lo que hoy nos quiere recordar en este encuentro. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. ¿Cómo están? Bendecidas y bendecidos. Es aquí, ¿cierto? De aquí no me puedo mover. Acordándome, Martica, que dice con esto de la virtualidad en mi casa, ustedes saben de mis dos hijos, ya no son pues tanto terremoto y tsunami, sino dejemos así, sino que yo haciendo prédica y el menor por allá en la escala y me hacía así, brincaba y yo de reojo, ¿qué hace uno ahí? Entonces ya tú, esperen un momento, ¿qué hombre? ¿Que dónde está el celular, güey? Y otra vez Cata ahí al ladito, yo predicando y necesitaba agua porque estaba seco y tosa y yo. Y Cata, mi amor, creí que me estaba ventilando. Es muy difícil con la virtualidad y es muy complicado. Entonces, como decía Martica, la invitación es a que volvamos, ¿qué? Poco a poco a presencialidad, con todas las medidas, con todos los cuidados y obviamente, a ver, levanten la mano los y las vacunadas. O aquí hay de los que dicen yo no me vacuno. Bueno, menos mal. Acuérdense que hasta el Papa dijo, vacunarse es un acto de, ¿se acuerdan? Y de amor hacia uno mismo, hacia los demás y a cuidar a todos. Entonces, ¿sí se oye bien? Listo. ¿Voz de varón o no? Miren, entonces hoy vamos a hacer dice el tema, recorrido por la historia de la salvación. Pero es bien interesante porque entonces algunos se habrán imaginado, no, para eso en Semana Santa yo me vi la historia de la Biblia, que siempre nos la dan. No, no es la historia de la Biblia. Lo que hoy vamos a escuchar y que en determinados apartes va, como siempre, la palabra a tener que ver con nosotros es la historia de la salvación, es la historia de tu vida y mi vida. Recuerden que el Señor Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces uno tiende a mirar esos aspectos como cosas del pasado.
Ah, buen hombre. John, mi nombre es Jesús Franco, Chucho. Chucho, el regularcito. El bueno es este de arriba, Chucho. Bienvenido y espero que, como siempre, como a todos, el Señor hoy nos habla claramente al corazón a través de su palabra. Entonces les decía que hoy la historia que vamos a escuchar no es que vamos a repasar, ve que tan bueno con Chucho como vamos a repasar la Sagrada Escritura, no, no. Siempre es algo que tiene que ver con nuestra vida. En cada uno de los personajes de la historia, desde el comienzo hasta el final, ahí está uno pintado. Ahí está su vida. Es más, cuando a veces se hacen prédicas sobre un personaje de la Sagrada Escritura, dice uno, ve, esa es mi vida, esa es mi historia. Lo interesante es que la historia de la salvación tuya, mía, de todos, de nuestro país, del mundo entero, se sigue escribiendo. Dios no puso, ve, punto, ¿cómo es que acaban las cosas? Punto aparte, cierre. No, no, aquí está redactada la historia, pero al final, Hechos de los Apóstoles comienza con la iglesia y estamos esperando la segunda venida del Señor. Pero la historia se sigue escribiendo. Si usted y yo dejamos que el alfarero, que el creador siga trabajando en cada uno de nuestros corazones. Porque es que lo más grande, me han escuchado y siempre lo hemos sabido de Dios, es que nos hizo libres. Entonces usted decide si escribe la historia de salvación que Él tiene para su vida con Él, o decide usted, no, yo me salvo a mí mismo. Yo sé cómo vivo, yo pretendo, yo sé cómo sacar adelante mi familia, yo sé cómo hago con mis hijos, yo sé cómo hago todas esas realidades y deja a un lado a Dios. Y me han escuchado también, no es una vida maldita, pero la vida sin Dios tarde o temprano termina en un profundo vacío y en un sinsentido. Y la historia de la salvación es la salvación de la historia. Y salvar la historia es darle un sentido a tu vida y mi vida. Eso es descubrir, escuchando con atención cómo ese Dios ha actuado, actúa y va a actuar en nuestra vida. Quiere decir que le da un sentido a nuestra vida, porque es que uno no vino aquí nomás a vacunarse contra el coronavirus, a vivir pandemias, dificultades. No, 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 hay un propósito en la vida de cada uno. Entonces, por eso el primer paso, primero les voy a leer algo que escribió el Papa Pablo VI en el 73 acerca de la historia de la salvación. Dice, Jesús es el Señor de la historia. Y miren, o escuchen y miren, hay un camino singular y nuevo de hallar a Dios. Es aquel que nos permite encontrarnos con Él en la historia, en la realidad y en la promesa de que va a intervenir en tu vida, en mi vida, en nuestro país, en medio de esta pandemia y en la historia, y va a hacer nuevas todas las cosas. Pablo VI en el 73, en febrero del 73, en un documento que decía, Jesús es el Señor de la historia. Entonces lo que vamos a hablar hoy tiene que ver todo con lo que está pasando, tiene que ver todo con nuestras realidades, tiene que ver todo con nuestra vida diaria, porque el Dios nuestro es el que acontece en medio de nuestras realidades, en medio de lo que nos está sucediendo ahora, en medio de esta pandemia, en medio de todas las dificultades. Él está ahí. Entonces, si algo nos dicen estos 2 milenios que han pasado de la historia, es que todo tiene un propósito y un para qué. No es que estemos ahí, como decimos, no, ahí nos vamos yendo al azar a ver qué pasa. No, no, estamos en manos de Dios. Todo comenzó con Dios. Y con un Dios vamos a ver al final, en una de las últimas etapas que nos mostró Jesús, que es un qué, un papá. ¿Y un papá qué? Perfecto. Levanten la mano los papás perfectos. No hay, ¿cierto? Nadie, nadie, nadie. Yo es que me iba a espantar un mosquito que tenía aquí. Él debe estar allá y está conectado, como suelo decir yo, 24/7 con nosotros. Entonces es muy lindo saber que tu historia, que mi historia, que la historia de mis hijos, adolescentes, que la historia de mi padre, de mi madre, que ya están con el Señor, que todos estamos en manos de un Padre perfecto, que la historia de la salvación que Él
comenzó a escribir sin contar con usted y conmigo, cuando ni siquiera existíamos, la sigue escribiendo, porque no deja inconclusa la obra de sus manos. Y usted y yo somos obra de sus manos. Mire al que está al lado y dígale, ya han escuchado, usted no es culpable de la cara que tiene, dígale. Dígale allá a John Jairo, que es primera vez, dígale, usted no es culpable de la cara que tiene. Esa fue culpa de quién, fue quién la hizo, Dios, y la hizo perfecta. Cuando terminó de hacer, nos dijo, ustedes están muy bien hechos. Entonces todo comenzó con la creación. Hay unos que creamos mejores, pero de todos modos, pues no más faltaba pues que también no haya otros. Entonces todo comenzó, miren qué interesante, porque es que hay gente todavía que cree, yo tengo unos amigos que creen que surgieron por evolución espontánea. Oíste, vos saliste de una probeta, ¿o que de dónde saliste? No se nos olvide para nuestra historia bella de salvación, porque es una historia hermosa de salvación que salimos del corazón de Dios y a Él volvemos. Salimos del corazón de Dios y a Él volvemos. Y todo comenzó con ese Dios tomando la iniciativa y haciéndose cercano a nosotros. Ahí está conectado, ¿cierto? Decirle que apague el micrófono. No, Él no lo apaga. Porque vive, ¿qué? Hablándonos y tratando de enamorarnos, de seducirnos y de que entendamos que la historia de tu vida y de mi vida no se le ha salido de las manos. Porque cuando vemos todo esto, la tendencia es a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué deja morir a este? ¿Por qué hace esto? No tiene que ver nada. En el sentido de que no es Él el que mande eso, pero está ahí con Jesús, como dice la Escritura, trabajando para sacar adelante esta historia de salvación que comenzó con la creación. Con usted y conmigo, cuando el Señor cuando Dios decidió tomar barro, soplar, untarse y crearnos a usted y a mí. Y eso de entrada nos tiene que dejar muy tranquilos. El origen nuestro. Porque es que no es como me decía mi mamá a mí, usted se vino sin querer, fue el último y casi me mata en el parto. No lo estaba esperando. Siempre lo más hermoso llega después, ¿no han visto? Sin esperarlo, sin esperarlo. Casi me mata, no, yo no quería más hijos, no, es tranquilizador saber y es de mucha paz interior saber que al comienzo, Papá Dios pensó en mí aun cuando mi mamá no hubiera pensado. Más de uno de aquí debe ser hijo del método, me imagino. Algunos saben que yo soy médico, más de uno de aquí debe ser hijo de la T de cobre que falló, debe ser hijo, pero no es que haya fallado. Él no se equivoca. Ya vimos que cuando creó todo dijo, está muy bien, está bien hecho, y nosotros muy bien hecho. Entonces, en esta historia de la salvación que Él está escribiendo en la vida de cada uno de nosotros, nunca se nos olvide que fue Él el que nos puso en el vientre de nuestra madre. Chucho, que fue una violación, no. Dios de esa circunstancia saca una bella historia. Hace poquito ponía en un estado de 3 personajes, uno alcohólico, uno con enfermedad venérea, otro con sordera. No sé si han escuchado esa historia, y ellos eran Beethoven y 2 de los presidentes más famosos de Estados Unidos. ¿Y qué le hubieran dicho a esa mamá hoy en día? Aborte, pierda esa criatura. También, y Juan Pablo II, Dios no se equivoca. Entonces, grábese eso hoy. Usted es muy valioso. Somos la perla preciosa. Esa parábola dice que el mercader vende todo. El mercader es Dios, que para comprarnos a usted y a mí y escribir una bella historia de salvación, ¿entregó a quién? Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al Nuevo Testamento, a su único Hijo, Jesucristo. Entonces partimos del corazón de Dios y a Él volvemos. Somos muy valiosos. No importa las circunstancias relativas que nos hayan tocado. Deseado, no deseado, sin padres, huérfano, adoptado. Tantos, miren que cada rato escuchamos niñitos recogidos. Hace poco hubo uno ahí en la alcantarilla que lo dejaron ahí botado. Dios nunca nos deja botados. Puede que el papá y la mamá que tengamos aquí sí, pero papá Dios nunca deja a uno de sus hijos a la deriva.
aun cuando le demos la espalda. ¿Por qué? Porque nos creó, se untó, sopló de su espíritu y somos lo más valioso para él. Entonces, primera etapa de la historia de la salvación de nuestra vida, somos muy valiosos porque el que nos creó fue, bueno, para mi esposa, porque el que nos creó fue Papá Dios. Si es un papá, quiero ir duro, perfecto. Y perfecto es que no comete errores. Todos nosotros nos equivocamos, pero Él no se equivoca. Cuando nos creó dijo, tengo para ti un hermoso proyecto e historia de salvación. Y miren lo interesante, y lo voy a cumplir, aunque tú no creas, a pesar de tus oposiciones. Porque es que Dios se vale a veces incluso de nuestras negativas, de nuestra falta de fe y de todas esas realidades para seguir escribiendo esa bella historia de salvación. ¿Que dónde es que arrancó? En el corazón del Padre. ¿Y dónde termina? En los brazos del Padre. Hacia allá vamos. Porque si perdemos el horizonte, la meta, también podemos perdernos y extraviarnos en medio de este camino de la vida. Entonces, se untó, nos creó y nos dio la vida. Y nos dio la vida y nos la dio con un propósito y nos puso en un paraíso. Que lo hemos ido, ¿qué? Destruyendo. Miren solo Colombia, ahora leían estos días un informe con la minería, con el oro. Tienen como el 45% de Colombia ya está en tierras áridas que no van a producir nada. En una finca en Santa Fe solía echar unas cosechas de las palmeras de cocos, de naranja, y cada año hermosas, y ya está echando cada 4 o 5 años. ¿Y qué fue lo que pasó? El oro con que estamos destruyendo este paraíso que el Señor nos dio. Por tratar de enriquecernos y de hacer lo que no debemos, estamos arruinando el planeta. Entonces no es culpa de Dios, sino de nuestras malas decisiones, de nuestros caminos extraviados, como tomaron de ese inicio de la creación. Adán y Eva estaban ¿en dónde? En el paraíso. ¿Y qué les dijeron? No coman de este árbol, la ciencia del bien y del mal. Les dijeron, mejor dicho, no pretendan hacer la vida como a ustedes les da la gana, sino que escúchenme lo que yo les digo para que sean felices. Escúchenme para que este paraíso sea un verdadero paraíso para ustedes, valga la redundancia. Escuchen, pero como Adán y Eva, nosotros también, en esta historia de salvación que tiene trazada Dios, dijimos, ¿será que Dios sí sabe qué nos conviene? ¿Será que Dios sí sabe qué es lo que es mejor para nosotros? ¿Será que como el tentador llegó y les dijo que no comieran de todos los árboles? Y no, fue de uno nomás, que ya saben el sentido, es decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Digámoslo en paisa, hacer lo que a mí me da la gana. Y entonces empezó la historia de espaldas a Dios, que ha sido la eterna historia de esta salvación. Un Dios desesperado de amor por usted y por mí. Un Dios que le dice, como no puede venir, conéctese. Un Dios que le dice, como no puede ir a la Eucaristía, está bien por ahora tal cosa. Un Dios que le dice, como está tan ocupado, yo voy y lo busco al trabajo. Entonces es la eterna historia de un Dios enloquecido de amor, tratando de seducirnos a usted y a mí, y nosotros dándole la espalda. Es la eterna historia, la fidelidad de Dios en medio de esa historia de salvación que no dice, como diríamos nosotros, ¿cierto? Cada rato decimos con nuestros hijos, haga lo que le dé, lo que le parezca, haga lo que le dé la gana, yo no le voy a decir más. Dios nunca dice eso. Si algo descubrimos en la historia de salvación a través de toda la escritura, es la perseverancia y la insistencia de Dios con usted y conmigo. No se cansa, insiste, no desiste y tiene la fe más... Miren, la fe, hay una fe, la fe del carbonero, hay otra que más o menos tenemos todos, pero la fe más difícil de tener es la de creer que Dios cree en mí. Y en esta historia de la salvación, viendo tantos personajes del Antiguo Testamento, viendo tantas realidades, vemos que Dios nunca pierde la fe en la humanidad. Como decía Rabindranath Tagore, cada que nace un niño, Dios le está mandando el mensaje a esta humanidad
de que Él no pierde la esperanza. Y por eso es que siempre dice allá en el Nuevo Testamento, dejen crecer el trigo y la cizaña, porque tiene la esperanza de que toda esta cizaña que somos nosotros se convierta en trigo bueno. Y por eso nos trae aquí a hablarnos al corazón, a decirnos, yo sé que me diste la espalda, yo sé que tomaste otros rumbos, yo sé que te fuiste para Emaús, yo sé que te dije que vendieras todo y dijiste que no eras capaz, yo sé que vienes a pelear conmigo en el pozo de Samaria, pero Dios quiere pasar por la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para seguir escribiendo esa bella historia de salvación, porque en Dios nunca hay finales tristes. Aparentemente nosotros lo creemos, pero en Dios nunca hay finales tristes, porque Dios escribe derecho ¿en qué? Renglones torcidos. O como dirá el profeta Isaías, no son mis pensamientos tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Entonces le dimos, nos creó, nos dijo, nos dio todo lo necesario para ser felices, le dimos la espalda, libro del Génesis, pero desde allá empezó a prometer que volveríamos a estar con la gracia de Dios. Desde allá empezaron las promesas de Dios que recorren toda la historia de la salvación y que las vamos viendo cumplir, las del Antiguo en el Nuevo Testamento. Y uno cada rato, ay, ¿será que esto qué? ¿Será que la variante Delta que tiene Martica, véala aquí sentada? ¿Será que tal cosa? ¿Será que lo otro? ¿Será que vuelve el pico? ¿Será que nos vamos a quedar sin tal cosa? Por eso es tan interesante este tema de hoy, revisar la historia de la salvación que está escribiendo ¿quién? Dios y su Hijo Jesucristo en esta historia nuestra, en esta realidad nuestra, y apropiarnos de esas promesas, porque si no, entonces, esto se lo llevó tal cosa. Ay, no vamos a poder, nunca vamos a salir de aquí. No, no, ¿cuál es el miedo en última instancia que tenemos aquí? A la muerte, a la muerte. Y la muerte ya fue vencida, ya vamos a ver en la última etapa con Jesucristo, es que el sepulcro estaba así. Ay, que me cogió el coronavirus y me mató, ¿a dónde me voy? ¿De dónde es que salimos? El corazón de Dios. ¿Y a dónde regresamos? Los brazos, no hay que pagar más predial, no hay que coger transporte, no hay que ir a mercar a hacer fila, no hay pico y cédula, no hay... Yo no sé qué es la angustia de uno, que es la angustia de uno, no hay fila para el baño de mujeres, se mantiene lleno. ¿Se imagina usted arriba hoy para el baño? Mismo entra derecho, no tiene que hacer fila. Que lo que nos espera es muy grande, pero a uno se le olvida, porque cree que es que todo comenzó con uno y termina en uno y en un ataúd. No, vamos para los brazos de Dios Padre. Entonces esa primera historia, esa primera parte es el libro del Génesis. Le dimos la espalda, nos promete otra vez estar en su gracia y empiezan los patriarcas, que habla el Antiguo Testamento. ¿Qué son los patriarcas? Son los primeros hombres que creyeron que solo había un solo Dios. Uno dice, y mire, Abraham, Moisés están viejos. Levanten la mano los que creen que hay un solo Dios. Bueno, no les dé miedo, pues eso creemos. Eso dice uno, amén, pero se postra ante el Dios dinero, ante el Dios placer, ante el Dios que dirán, ante el Dios orgullo, ante el Dios soberbia. Entonces, los primeros patriarcas es muy lindo porque ante unos pueblos politeístas que creían en varios dioses, creyeron que solo había un solo Dios, Abraham, Isaac, Jacob y José. Y Abraham es muy lindo porque es el padre ¿el padre de qué? De la fe, que nos enseña mucho en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando iba a tener su primer hijo? No sé, pero tenía muchos. Tenía muchos y cuando eso no había pastillita azulita. Miren qué fe tan grande la de Abraham. El que entendió, entendió, como dice aquel amigo mío. Entonces, miren, nos empieza a mostrar desde el Antiguo Testamento, en la historia de salvación, que a pesar de que hubo hombres, de que había es que a uno le digan que emprenda un viaje a esa edad, que va a ser papá, que deja tu tierra, tu parentela y que después encima de eso, de la lucha para tener a su hijo, le digan, entréguelo, mátelo. Esa es la verdadera fe, creer que Dios siempre
tiene para nosotros cosas buenas, a pesar de que la realidad muestre cosas distintas. Y eso es lo que necesitamos ahora en esta historia de salvación, porque ha habido tanto suicidio, tanta cosa, porque la gente ha perdido la poquita fe, porque no cree la esperanza, porque no cree que Dios, en medio de toda esta realidad, esté actuando y trabajando, esté cercano, esté ahí, esté cargándonos, esté animándonos, esté recostándonos en su pecho, en su hijo, sino que está lejano, desinteresado y que dice, ellos verán, ahí manda el virus y que se defiendan. No, él no lo mandó. ¿De dónde salió el virus? Haga así, ponga los ojitos así y verá que va entendiendo. Noche de donde salió el virus. Dios solo quiere el bien nuestro. O un papá perfecto manda, le voy a decir yo a mi hijo Jerónimo, ve, mañana voy a ir a comprar una leucemia y te la voy a mandar, porque es que como estás como tan bien y como vas, que hay gente que cree que cuando todo va muy bien, Dios tira cáscaras de banano. No, ¿quién tira las cáscaras de banano? Los micos. Cuando usted va al zoológico, eso Dios no, Dios tira cuerditas de amor. Dios tira mensajes de amor. Dios tira besos y abrazos. Dios arroja, perdona caudales. Dios es misericordia y Dios es ternura, como lo comprobamos en toda esta historia. ¿Qué nos pide? Créanme como hizo Abraham, una fe de esas, y que a uno le piden entre ella Isaac, que hoy nos dicen esta historia de salvación, según esos personajes, ¿cuál será el Isaac nuestro? ¿Qué será lo que nos estamos apegando que no nos deja ponernos en camino y dejar todo? Es que deja tu tierra, tu parentela y vete. Y uno bien viejo y con prótesis de cadera que tenía, y no dice, pero parece. Y uno bien, imagínense, pero creyó en las promesas de Dios. Nos falta creerle a Dios o no. O llegó esta pandemia y la fe nuestra como ni siquiera como un granito de mostaza. ¿Sé qué? Se derrumbó. Pasan los patriarcas, tomamos solo de Abraham, no podemos hacer este recorrido porque tenemos hasta el martes de la semana entrante, que no, aquí nos quedamos. Pasaron los patriarcas, llegaron ya con José a Egipto, se instalaron en Egipto y en Egipto los hicieron esclavos. No, son muy numerosos y mire qué va a pasar el día de mañana. Y nosotros igual en esta historia de salvación cada rato, después de estar bien y de todo, nos hacemos esclavos. ¿De qué? ¿Usted sabe de qué? Del trabajo. Vuelvo y le repito la historia de la niña de la escuela. ¡Qué bendición! Dios me bendijo con un trabajo tan bueno que me tuve que salir de la escuela y no pude volver a ningún grupo ni a comunidad. ¿Será Dios el que da esas bendiciones para que uno se aleje de él? No. Entonces uno se hace esclavo del trabajo, del placer, de vicios, del alcohol, del orgullo, del que dirán, de miles de cosas, del celular. Ustedes si ven ahora todo el mundo, eso es dele y dele. Ya la gente es dormida y es así. Pasando, apegados a miles de cosas. Entonces este pueblo fue esclavizado por los egipcios. Y de ahí el Señor con mano fuerte los sacó, valiéndose de quién? Duro de Moisés. Pero ¿qué dijo Moisés? Lo mismo que decimos usted y yo cuando estamos esclavos del pecado y de tantas realidades. Hago el paralelo. Moisés dijo, soy gago, ¿qué voy a decir? ¿Quién me manda? Yo no soy capaz. No me gusta salir en pandemia, dijo Moisés. Esto está muy complicado, no hay tapabocas. Y uno empieza a sacar miles de excusas cuando el Señor lo invita a tener fe, a creerle, a ponerse en camino, que la historia de salvación es un camino, es un éxodo. El que no lea el éxodo no entiende ni la escritura ni el Antiguo Testamento. Es indispensable leerse todos los capítulos del éxodo para entender esta historia de salvación que estamos viendo hoy, deteniéndonos en algunos aspectos. Entonces uno, como Moisés, saca miles de ¿qué? De excusas. Ve, vení que el grupo lo vamos a hacer hoy aquí en María media hora. No, es que yo vivo al frente y pasar a la calle es muy difícil. ¿Me entienden el sentido? Uno mismo saca miles de
excusas ante el llamado del Señor ¿a qué? A tener vida, a ser feliz, a encontrar un camino, a encontrar un sentido de vida, a salir de las esclavitudes. Uno mismo saca miles de excusas, como sacó Moisés, hasta que, ¿qué le digo el Señor? Ve, te voy a mandar con Aarón y anda. Y empezó un camino de ¿cuánto tiempo? 40 años, que es toda nuestra vida. Toda esta historia de salvación nuestra es un camino para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida, a la salvación. La tierra prometida es imagen de Jesús, al encuentro definitivo con Jesús. Oía una frase de este cardenal ahora en esto de la palabra que me impactó, que decía: hablas y predicas muy lindo cuando hablas de mí, pero ¿cuándo vas a conversar conmigo? Nos preguntaban los predicadores. Hablas muy bonito predicando, pero ¿cuándo vas a hablar conmigo? Ya te encontraste conmigo. Ya tuviste ese encuentro conmigo. Esa es esta historia de salvación, a encontrarnos con quien es el camino, la verdad y la vida, y para tener vida y vida en abundancia. Entonces iniciamos un éxodo de Egipto, que les he dicho, entrar a Egipto es muy fácil. ¿Qué es Egipto? Esclavizarse. Empiece usted con la droga a probar, a probar. El hijo mío, 15 años en el colegio, y me dice: ya hay drogadictos en mi salón. Ya hay niñas en esto y esto y en esto y lo otro. Entonces uno se asusta y ay, estos jóvenes, ¿qué? No es lo mismo de hace tiempo. ¿Recuerdan una inscripción que encontraron hace 2000 años? Que los papás pusieron en una piedra. ¿Qué vamos a hacer con estos jóvenes de hoy, hace 2000 años? Son los mismos. Esperemos que la palabra los vaya cambiando. No, mentiras esas. Es la misma realidad. Entonces, entrar a la esclavitud a Egipto es muy fácil, pero vaya, salga. Vaya, venda el apartamento que tiene en Egipto. Adulterio, drogadicción, alcohol, el orgullo, la soberbia, todas esas realidades. Pero el Señor vio la realidad del pueblo de Israel y dijo: voy a bajar a liberarlos. En toda esta historia de salvación, no olvidemos que fuera de que somos muy valiosos, cada que caemos, el Señor nos ve nuestra aflicción, ve nuestro dolor, ve que no hemos sido capaces de salir del mismo, no siempre cae en el mismo pecado. Levanten la mano y cuenten el pecado en que no, mentira. Uno siempre cae en el mismo pecado y cree que de ahí no va a poder salir nunca. Solo no, pero para eso el Señor, ¿qué? Nos ve, nos llama y nos rescata. Y nos saca de Egipto para que, empezando a caminar, lleguemos a la tierra que emana leche y miel, a la tierra prometida. Entonces ese éxodo, Moisés encargado, y fue esa travesía que duró toda la vida. Para llegar a la tierra prometida, tuvieron que luchar y esforzarse. Josué, para conquistar la tierra prometida: esfuérzate y sé valiente. Este camino no es yo en una hamaca y Señor, actúe a ver, mire a ver que, no, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Implica dejar cosas para venir aquí, implica hacer sacrificios. Es que miren, en la historia de salvación, el paraíso duró un capítulo nomás, en el Génesis. De resto es una historia de ¿qué? De luchas, de pecado, de sacrificio, de entrega, de muerte. Esa es la historia de salvación. En medio de todas esas realidades nuestras, el Señor nos va acompañando y hace camino con nosotros, como hizo con el pueblo de Israel. Una columna de fuego en las noches para alumbrar y calentar, y de nube en el día para cubrirlos del sol. El Señor sigue guiando tu historia de salvación y la mía. Lo que pasa es que nuestros ojos están, ¿qué? Peregrinos de Maús, están retenidos y no lo distinguimos y no lo vemos al que nos muestra el camino, al que es la verdad y al que nos da la vida, porque estamos distraídos en miles de cosas. Sacó ese pueblo, llegaron y conquistaron la tierra prometida y empezaron a gobernar los jueces a ese pueblo. Entre esos jueces, miren, había uno, ¿se acuerdan de Sansón? ¿Qué le hicieron a Sansón? ¿Cómo se llama el corte que hacen ahí los? Le hicieron la ruler. Pero miren qué lindo de Sansón, y mire qué lindo, porque aquí hay más de un Sansón. Pues yo no, pero hay más de un Sansón y una Sansona. Sansón era fuerte de cuerpo, pero débil y mujeriego, y caía con todo.
Levante la mano el que cae con no mentira, nadie la levante. En esta historia de salvación, ojo, que es que a veces nos menospreciamos, es que yo tan pecador, es que yo como he sido. Ahí veía un chat en sería tal vez ayer en la charla de pareja, hombre, oren por mí, que yo fui mujeriego, adúltero, drogadicto, alcohólico, y ya el Señor me rescató y quiero reconstruir mi vida. Pero uno no cree, y uno cree que no se merece ya nada. Si algo vemos en la historia con todos los personajes del primer juez Sansón, era que Sansón, mujeriego, y sin embargo Dios lo escogió. Es que Dios no escoge a los perfectos. Dios escoge a los imperfectos para dotarlos y enviarlos a. Usted se imagina a Moisés cuando llegó allá la primera vez, y el que me el faraón habla clarito, pues que no tenemos todo el día. Habla y asesino, ya vamos para allá, calma pulgas, que la noche es larga. Que lo iba a decir con David. Entonces, miren, entonces llegaron Sansón y fue instrumento en las manos de Dios, como fue Ciro, un pagano, para también ayudarle al pueblo de Israel. Es muy lindo que creemos que es que el que se para aquí, los que dirigen ¿son qué? Santos, no, que no tienen, todos somos pecadores, y en medio de esa historia de pecado es que Dios escribe su historia de salvación, porque no he venido a buscar a los sanos, sí, a los sanos y no a los enfermos. Levanten la mano los enfermos, todos. Levanten la mano los que tienen SIDA. Ahí se la bajan. No he venido a buscar a sanos, sino a enfermos. Es que no necesita salvarse. Somos los que reconocemos que hemos extraviado nuestro camino. En esa época de jueces hubo otros, Débora, otros ahí. No nos detenemos, pasaron a los reyes, vieron la necesidad de un rey que inicialmente no se les quería dar. Y llegó el primer rey de Israel, que ¿cuál fue? No, Saúl. Y después llegó David, y ahí vamos a David. Miren lo que decía David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno dice, un hombre conforme al corazón de Dios, pero de ojos muy contentos. ¿Qué fue lo que pasó cuando se asomó allá a la terraza donde tenía la suite? Que vio a quién vio. ¿Cómo se llamaba la esposa? La vio allá bañándose y estregándose y se le salieron los ojos. Y mandó traerla, cometió adulterio, y después de que la embarró dijo, hay que hacer pasar este hijo como si fuera del esposo. Y le pasó como a la colombiana que se fue a pasear a la China, el marido se quedó aquí, llegó la colombiana, a los 9 meses en embarazo, mi amor, vamos a tener un hijo, y nació el niño y se asomó el esposo, y es que, ay doctor, ¿y esos hijos, por qué no abre los ojitos? No, el que los tiene que abrir es usted, mi hijo, que los tiene que abrir es usted porque parece chinito. Entonces estaba tratando David de limpiar la embarrada que hizo, la embarrada, y dijo, no, entonces llamemos a Urias, y lo emborrachó, le dio cerveza Águila, Pilsen, de todo, y lo emborrachó y le dijo para que se fuera a la casa y embarazara a la mujer, y resulta que este hombre, me quedo aquí, no se fue, hizo 1000 cosas y al final terminó mandándolo a la batalla y le dijo a los generales, abandónenlo y le déjenlo allá, y lo mataron. Igual que Moisés, David un asesino, pero escogido por Dios. Ahora cuidado, sale alguno de allí, ve, siquiera traje el cuchillo, voy a empezar a arreglar a la gente, voy a empezar a arreglar a más de uno para que me escoja el Señor. No, es que donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Y eso es muy lindo porque es que Moisés también era un asesino. David un asesino. La genealogía de Jesús, el árbol este que tanto hacen, había que prostitutas, ladrones, de todo, porque es que esa es la realidad de nuestra historia, de nuestra vida, pero ahí mismo pasa Él, Señor, salvándonos y escribiendo la historia. Todos los que estamos aquí tenemos un testimonio de vida, ¿o no? De que el Señor nos salvó y nos rescató, y que en los momentos difíciles y todo pasó y nos rescató. Entonces miren qué lindo, a pesar de que David tenía todo eso, decía, el que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Cuando ya lo enfrentó el profeta, reconoció su pecado.
Profeta Nehemías, nuestro Dios es el Dios de los perdones. Inicio del papado de Francisco, lo primero que dijo, a mí nunca se me olvida, Dios nunca se cansa de perdonar, pero todavía seguimos creyendo en el Dios del Antiguo Testamento, que a veces lee uno y se enfureció, ya ve, y mandó fuego y acabó con todos. No, por eso en este Bibliotour, por eso en esta historia de salvación nunca nos podemos quedar en el Antiguo, sino que tenemos que ir al Nuevo Testamento. Pero vemos personajes como Moisés, como David, como Sansón, como tantos en los que se glorificó Dios, a pesar de todas sus debilidades y de su pecado. Es que esa es la verdadera salvación. O como dirá la Escritura, qué gracia tiene hacerle bien a quien nos hace bien. Entonces quedó David, después quedó de David a quien lo sustituyó, Salomón, y construyó el templo. Y después vino la separación. Venga, yo que no me vaya a saltar aquí una cosita aquí. Un segundito. Marta, me robaron. Los patriarcas, la esclavitud, los jueces, la monarquía. Sí, después vino el reino de Israel, se dividió. En el norte Israel, capital Judá, y en el Samaria, y en el sur Judá, capital Jerusalén. Empezaron las divisiones, como empiezan las divisiones en nuestra familia, con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, y unos jalan para un lado y otros jalan para otro lado. Y esas divisiones son producto de no escuchar la voz de Dios, de no escuchar al que nos creó, de no estar atento a su plan de salvación, de no escuchar y obedecer, que es lo que se hace en las Sagradas Escrituras. Se dividió el reino de Israel y ¿qué aprovecharon para hacer sus enemigos? Los atacaron, destruyeron el templo y los mandaron al exilio. O sea, estaban donde no tenían que estar. No estaban en su propia tierra, no eran dueños de sí mismos. ¿Le ha pasado a usted? ¿Lo han exiliado? Claro. Uno mismo a veces o su pecado lo lleva a alejarse del sitio, de la familia donde debe estar. A veces del mismo país, a veces las familias divididas, si va este yo no voy, si va el otro yo no voy. Y empezaron muchos del pueblo de Israel a perder la confianza en Dios. Como fueron deportados, como perdieron sus instituciones, como perdieron sus cosas, como en estos momentos nos puede estar pasando a nosotros, perdí el empleo, mi familia se dividió. En estos momentos por la pandemia hubo muchos matrimonios que se destruyeron. ¿Por qué? Fuera de que no estaba el Señor, ya se veían todo el día. Ya todo el día, ay, vos no tenés que hacer nada, anda con los grillos en la manguita. Empezó el desespero de la falta de tener una relación cimentada en el Señor, que no es fácil, no es fácil. Entonces vienen todas esas divisiones y se aprovechan los demás para explotarlos y empezaron a perder la fe en Dios. Pero hubo un resto que se mantuvo fiel al Señor. Y fue cuando vino la época de los profetas, que no solo denunciaban lo que estaba haciendo mal, sino que anunciaban buenas noticias. Ahora, ojalá se leyeran profeta Jeremías y también Isaías cuando dice el Señor y nos dice, oye, es que esta historia, como les dije ahora, no es la historia de la Biblia que vemos la película, que sí es esa, es ahora, es aquí ahora, esta palabra es para allá. Cuando dice el profeta Jeremías, le decía a todos esos deportados, volverán a habitar sus casas, a engendrar hijos, a tener ganado, a tener cabras, a miles de cosas, porque Dios tiene para ti un porvenir de esperanza y no de sufrimiento. ¿Creemos eso? ¿O nos hemos ido por el lado de la desesperanza ahora viendo toda esta realidad? ¿O nos hemos ido tirando a decir, no, no, ya la esperanza se perdió? No, si algo tiene lindo revisar y estudiar toda esta historia de la salvación, es que vemos que siempre hay, que decías ahora, esperanza. Tengo para ti un porvenir de esperanza. Y el profeta Ezequiel agrega, muy lindo, aunque no hayan cepas, aunque no hayan viñas, aunque no hayan cabras, aunque los cultivos no den nada, aunque los establos estén sin vacas, yo me gozaré en el Señor porque me da pies como de gacela y me hace saltar sobre las dificultades. El profeta, empezaron esos profetas
no solo a denunciar, sino a llevar mensajes de esperanza, pero uno no los lee. Uno no los lee y uno lee hoy 700 muertos, cuarto pico, y no le cree al Señor. Los profetas testimonian la palabra de Dios, nos anuncian la buena noticia, que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz y que trae salvación. Pero uno escuchando a quién. Entonces los profetas empiezan a anunciar. Profeta Isaías, ese segundo libro del Emanuel, para los que andaban en tinieblas brilló una gran luz. Eso es historia de salvación. Eso es la historia que Él quiere. O no hay tinieblas en tu vida y en mi vida. O no hay zonas de oscuridad. O no, cuando esto llegó entramos como en un túnel de esos que dice uno, pasando el túnel de Occidente, ¿cuándo iremos a salir? Siempre hay una salida, porque Dios no deja inconclusa no solo la obra de sus manos, sino la historia de salvación, porque el Cordero de pie degollado, pero de pie en el Apocalipsis, tiene la historia de la salvación, que es tu vida y mi vida, en sus manos. En sus manos, no en manos del virus, no en manos de los violentos, no en manos del sistema político que pueda llegar en el 22, que es la angustia de todo el mundo. Ay, ¿qué tal que caigamos en? No, ya hace tiempo caímos en manos de Dios, estamos en manos de Dios. Nuestro futuro está escondido con Cristo en Dios, pero uno no cree. ¿Por qué? Por todos esos apegos, por todas esas realidades que todos somos aterrados con los pies pegados a la tierra y no miramos a las cosas de arriba, porque no repasamos ese éxodo donde Moisés en ese éxodo les dijo a los israelitas, no teman por esos carros del faraón que están viendo hoy, porque no los volverán a ver nunca. Dios peleará por ustedes. No se preocupen, Dios peleará por ustedes. Después del exilio y que llegaron los profetas y de ese resto, vamos llegando a la que al Nuevo Testamento. Recuerden que Antiguo Testamento es antigua alianza, Nuevo Testamento, nueva alianza. Dios, a través de toda la historia de salvación, vive haciendo alianzas con nosotros, pero que nosotros las cumplimos. No, pero lo bueno es que Él siempre permanece fiel a la alianza. Les daré un corazón nuevo, retiraré de ustedes el corazón de piedra y les daré uno de carne. Los limpiaré de todas sus inmundicias y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios siempre vive reiterando y afirmando las promesas que nos hace. Y por eso llega a decir la Escritura, nadie que se haya confiado en Dios quedó jamás defraudado. Nadie que se haya confiado en Dios quedó jamás defraudado. Entonces, para los que anunciaron los profetas, he aquí que una doncella está encinta, será su nombre siempre Padre, Dios fuerte, maravilla y consejero, príncipe de la paz. Del tronco de Jesé brotará un retoño y la paz será una utopía, pasarán juntos la vaca y la osa, el niño meterá el dedo en el agujerito de la serpiente. Y uno no cree nada de esas realidades. Uno mira los noticieros y dice, no, es que estamos en manos de la primera línea o los violentos o tal cosa. No, estamos en manos de Dios, que sigue, a pesar de que nosotros desde aquí vemos enredada la pita de la salvación, Él desde arriba la ve muy clara. ¿Qué hay que hacer? Escucharlo y creer en sus promesas y confiar que antiguamente y de muchas maneras habló Dios a su pueblo por medio de los profetas, pero en la plenitud de los tiempos nos habló a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Llega la revelación a su plenitud. Ese Dios quiso darse a conocer, quiso hacerse cercano y ya en Jesús quiere hacerse todavía más cercano, quiere venir a besar cada una de nuestras heridas y de nuestros errores. Y por eso vino a habitar en un niño pequeño, en un pesebre. Y todavía no entendemos. Todavía seguimos esperando el Mesías de Pedro. No, Señor, entregar tú la vida y sufrir y ser rechazado y tal cosa, no. Todavía seguimos esperando el Mesías en un F-16 lanzando bombas por toda parte. Y no el Mesías que entró a Jerusalén en un burrito.
no el Dios que muestra perfecta su fuerza en medio de nuestras debilidades y nuestro pecado. Y llega ese versículo de la Biblia tan lindo, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya llegó quién? Llegamos al Nuevo Testamento, a Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo, envió a su único Hijo, Jesucristo, que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para condenarnos. Para salvarnos, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga por Él vida eterna. Y vida eterna es una vida que nos narra esta historia de salvación que consiste en que nada ni nadie nos derrumbe. Ni la pandemia, ni el cuarto pico, ni el régimen político, nada ni nadie. ¿Por qué? Porque como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé bien en quién me he confiado, dice San Pablo. Yo sé que con Él soy más que vencedor, que ya me dio la probabilidad, regalándome su Espíritu Santo, de que el pecado no tenga la última palabra en mi vida, que la muerte, que las malas decisiones, con su Espíritu me da una manera de ser que puede ser la manera de ser de Dios diferente, para seguir escribiendo la historia de salvación en medio de todas las realidades que me ocurran. Porque es que creemos que cuando Dios salva es que no me enfermo, que no me da nada, que no se muere nadie, que no me ocurre nada. No, ahí en medio de todas esas realidades es que Él me salva de la angustia, de la desesperanza, de todas esas realidades. Que en medio de la enfermedad, en medio de tener un ser querido intubado, nos dice: no tengas miedo, que si muere, vas a vivir conmigo. Ella está conmigo. Y el temor nuestro sigue de miles de realidades. Y Él nos da, repito, nos salvó del pecado, que es el pecado de no acertar en la vida a vivir como hijo de Dios. No solo nos salvó, nos perdonó, nos liberó y olvidó el pecado. Cada rato ante una mala noticia, yo eso se lo dejo a Dios. Él siempre hace justicia. Dios no es justo, Dios es, como nos muestra duro, la historia de la salvación nos muestra que Dios es misericordioso, justos los jueces, entre comillas. Dios no hace justicia, Dios es misericordioso. Y eso fue en el Nuevo Testamento lo que esta historia de salvación nos viene a contar a través de Jesucristo. Lo que vino a enseñarnos Jesús es que tenemos un papá misericordioso, que siempre perdona, que no es lejano, que es cercano, que ve, que acude a nuestra ayuda, que en Jesús nos entregó todo lo que tenía, con tal de salvarnos a usted y a mí. Y entonces por eso al final termina el Apocalipsis diciendo que Maranatá, ven, Señor Jesús, que es lo que necesitamos. Un encuentro con el Señor de ojos abiertos y de corazón palpitante. No tanto escuchar discursos y palabras, sino encarnarla y hacer la vida en mi hogar, con mis hijos, con los seres queridos, con mi comunidad, con los del trabajo, con los vecinos. De eso se trata, de escribir. Mire, decía un teólogo cuando estaba preparando el tema, necesitamos hacernos socios de Dios en este plan de salvación. ¿Usted ha tenido socios? ¿Y cómo le ha ido? Hombre, el socio me dejó sin nada, me tumbó cada rato. ¿Por qué no nos asociamos hoy con Dios en este plan de salvación? O a usted no le ha pasado, vea, ojalá logre esa sociedad, porque esa persona es, y uno consiguiendo asociándose con él, con mil cosas. Seamos socios de Dios en este plan de salvación que ha escrito, que está escribiendo y que seguirá escribiendo, porque mi Padre y yo, dice el Señor, aún trabajamos. Aún trabajamos. ¿En quién? En el que quiera dejarse salvar. Ya fuimos salvados, pero hay que recibir esa salvación, apropiarnos de esa salvación. ¿Y cómo? Encontrándonos con quien es el camino, la verdad y la vida. Haciendo el éxodo definitivo, saliendo de todas esas realidades mías, teniendo un sano encuentro conmigo mismo, a través de dejarme amar con el Señor y encontrarme con Él.
y recostarme en su pecho a escuchar cómo me habla del reino del Padre, cómo me dice: ánimo, no desfallezcas, yo estoy contigo, porque esta historia de salvación, con eso voy terminando, nos deja varias cositas muy claras. Uno, no tengamos miedo. ¿Cuántas veces nos dice? Cada rato oímos más de 600, pero por ahí pasó. Porque el miedo nos impide llegar a ser lo que tenemos que ser. El miedo nos impide vivir como tenemos que vivir, la vocación a la que hemos sido llamados en esta historia de salvación, como hijos amados de Dios. No tener miedo. Segundo, sepamos que no necesitamos ser perfectos. Es que, ay, no, es que el que está ahí, es que ese es un santico. ¿Verdad? Cuando Chucho predica le vemos como una luz aquí. Sí, es el reflejo de esta en la calva mía, pero no es la santidad. Ojalá se notara. Esa es la idea. Que escoge lo despreciable de este mundo, dice la Escritura, para confundir a los sabios e inteligentes. Tercero, que aun cuando le fallemos 1000 veces, Él no nos va a fallar. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Nunca nos va a dar la espalda, no importa el pecado que hayamos cometido. Siempre va a estar ahí. Cuarto, nuestra vida no está en las manos del azar, está en manos de Dios, del Cordero, como degollado, les decía ahora, pero de pie triunfante en el Apocalipsis. Quinto, ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que Dios nos tiene preparado. Sexto, Nuevo Testamento. Nada ni nadie nos puede separar del amor de ese papá perfecto que se untó, tomó barro, sopló y nos puso en el vientre de nuestra madre. Ni el coronavirus, ni el nuevo que está saliendo, ni el cáncer, ni la quiebra económica, ni el fracaso a nivel de parejas, ni nada, ni aún la muerte. Y dice ahí, ni las fuerzas del más allá. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, porque en todo salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Cerremos nuestros ojos y hagamos nuevamente hoy un acto de fe en la presencia del Señor, que está aquí vivo, presente y resucitado, que sigue, muchachos y muchachas, escribiendo una bella historia de salvación en cada uno de nosotros. No es que quedó como esas películas, ve cuando llega la última temporada de la historia de la salvación, que es que quedó en punta. No, no, somos nosotros los socios de Dios en esa historia de la salvación y somos los encargados de ser las manos de Dios, los pies de Dios, el corazón de Dios, los ojos de Dios, para extender salvación a todo aquel que se acerque a nuestro lado. Qué alegría nos da, Señor, saber que salimos del corazón de Papá Dios y que a Él volvemos. Y qué alegría saber que a pesar de nuestras múltiples infidelidades, tú sigues siendo fiel y tú sigues trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestro pecado, en cada una de nuestras realidades, para sacarnos de ahí, para que tengamos vida y vida en abundancia. No duerme ni dormita el guardián de Israel. No duerme ni dormita el guardián de Israel. No permitirá que resbale mi piel. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Y envió a su único hijo, escuchamos ahora, a buscar y a salvar al que estaba perdido, a usted y a mí. Y no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda, porque en el banquete del reino hay un puesto marcado con el nombre de cada uno de nosotros. Te tengo tatuado en la palma de mi mano y aunque pases por el fuego, no te quemarás ni la llama prenderá en ti. Y aunque pases por el agua, no te ahogarás, porque eres precioso y eres mío. Señor, sigue escribiendo esa bella historia de salvación en medio de todas nuestras realidades, tristezas, fracasos y pecado. Porque tú eres capaz de hacer
lo que prometiste que harías. Y abandonados en ti, tenemos la certeza de que la barca de nuestra vida jamás se va a hundir. Jamás se va a hundir. Y cuando el agua esté hasta el cuello, te gritaremos como Pedro: Señor, sálvanos. Y tú extenderás la mano y nos salvarás. Ven, Señor Jesús, que te necesitamos. Lo que prometió que haría, Dios es capaz de hacer. Lo que prometió que haría, Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría. Dile tú, dile. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Una vez más, dile. Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Sí, Señor, no estamos abandonados a la suerte. Nos espera la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel, que es imagen de tu vida, Señor, de tu presencia en cada uno de nosotros. Pero tenemos que derribar las murallas de Jericó. Tenemos que atravesar el río Jordán. Tenemos que ponernos de pie, dejar atrás nuestro pasado, como cuando le dijiste a Josué: Moisés ha muerto, levántate y sigue adelante a conquistar esa tierra que yo te prometí. Todo lo de Dios es don y conquista. Necesitamos esforzarnos, necesitamos poner de nuestra parte. Yo pongo mi esfuerzo, Señor, y tú pones lo demás. Pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides. Hoy aquí reunidos sabemos que tú vas a cumplir cada una de las promesas que nos fueron hechas, y al igual que María, nos van a llamar bienaventurados y felices, porque creemos también que en nuestra vida se van a cumplir las promesas que tú nos hiciste, Señor. Sabemos que lo puedes hacer y que lo vas a hacer, Señor. Creemos, pero aumenta nuestra fe. Creemos, pero ayuda nuestra incredulidad, Señor. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer